Buenas tardes, bienvenidos, felices de que nos acompañen. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, pues encantada de llevarle como cada sábado orientaciones en materia de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien contenta, hoy tenemos contenidos diversos, variados y nosotros con el mismo entusiasmo de siempre para que la gente esté informada y con información para poder tomar decisiones en salud, porque al final la gente es responsable de su propia salud. Ese es un buen tema que hayas tocado. Cada persona, cada ser humano es responsable de su salud y el de su familia cuando se trata ya de adultos y tienen hijos más pequeños, porque en este momento, Tati, donde se está hablando muchos sectores, tú lo ves abogando para que se flexibilice, vamos a decir así, el toque de queda, las medidas, con motivo de este año, de este diciembre que viene ya por ahí, de estas navidades, de este año nuevo, donde las personas pues aprovechan para visitar, para ir a tiendas, para salir, para divertirse. Se está hablando de que hay que flexibilizar las medidas y uno entiende que todo el mundo quiere compartir, pero hay que empezar entendiendo que este es un año especial. Y yo creo, un año especial. Sí. Y que vamos a tener que verlo así. El ministro de Salud ha sido enfático y nosotras compartimos ese criterio oficial, que generalmente no andamos compartiendo muchas cosas oficiales, pero en este caso sí, la salud del pueblo está en primer lugar. Y a veces me parece una sociedad que anda en frivolidades. ¿Cómo es posible que estemos pensando en cenas, en bebidas, en bailes, cuando tú tienes la salud de una sociedad en amenaza? Así es. Señores, los epidemiólogos están hablando de un rebrote importante. Países europeos están en cierre prácticamente, países como Italia, Francia, España. Así es. Estados Unidos tiene cifras récord de esta enfermedad. ¿Por qué hay que exponerse? Si nosotros comemos y tenemos la oportunidad, el que toma, de tomarse un trago todos los días, ¿por qué este afán? Cuando eso es en un año, probablemente es este año nada más que tengamos esto. Yo pienso que es este año. Yo tengo la creencia que si adoptamos las medidas, por supuesto, porque si nos alocamos vamos a seguir por mucho tiempo con este virus. Pero yo tengo la creencia que ya el año que viene las cosas se van a empezar a normalizar, por lo menos a mediados de año ya, y que el próximo diciembre vamos a poder retomar nuestras tradiciones de reunirnos muchos en familia, de visitar amigos, de compartir, y que este año amerita de que todos tengamos un poquito de paciencia y de sacrificio, porque hay que frenar, porque tú decías algo muy importante, Tati, de los rebrotes, y si miramos el comportamiento del virus, iba a decir VIH, porque vamos a hablar de VIH ahorita, sí. Si vemos el comportamiento del virus, del COVID-19 en República Dominicana, nunca ha dejado de circular, o sea, nunca hemos tenido sus números hacia la baja. El virus está activo. Exactamente, es un virus activo y cada día los boletines nos lo dicen, los boletines nos muestran que estamos registrando casos nuevos. Así es. Y muertes nuevas, o sea que freno en el virus no tenemos. Así es, y igual tenemos, pasando de otro tema, del virus, de este virus SARS-CoV, a otros tenemos también influenza positiva. Hay grupos de riesgos importantes que deben ser vacunados. De hecho, hay una campaña activa para vacunar a los envejecientes, a los niños, mujeres embarazadas, son los grupos de riesgo. Los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables. Entonces, a vacunarse todo el mundo, a tomar sus medidas, sobre todo el uso de mascarilla evita una parte importante, no solamente del virus del COVID, sino de otras patologías respiratorias. Entonces, a cuidarse, los cardiópatas, los pacientes con cardiopatías. Que a partir de octubre empieza ya esa nueva temporada, esa ola, vamos a decir así, de influenza. Y que, como tú decías, lo importante es prevenir primero con ese uso de mascarilla, que este año le estamos adoptando nueva, con lavado de manos, o sea, con mucha higiene, que siempre se nos ha dicho que es una medida fundamental para evitar la transmisión de cualquier tipo de enfermedades, y protegiéndonos con la vacuna, que ya el país la tiene disponible, la de la gripe, como le decimos, la de la influenza, así que los grupos vulnerables sobre todo, ojalá sea toda la población, pero por lo menos que se le priorice a los grupos vulnerables y que puedan inmunizarse contra este virus. Así es. Así que ahora nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito porque vamos a hablar de VIH y SIDA, que por ahí viene ya el Día Mundial. Continuamos esta nueva transmisión de 2x3 en Salud, su programa especializado en estos temas de salud. Y esta tarde tenemos el placer de
presentar a ustedes a un funcionario que no ha dado muchas entrevistas, creo que es la primera que está dando al país o que va a ofrecer al país. Es el doctor Rafael Enríquez González Cruz. Se trata de un veterano cardiólogo, oriundo de San Cristóbal, ha sido legislador de la República y recientemente fue designado por el presidente Luis Abinader como director ejecutivo del Consejo Nacional de VIH-Sida. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a 2x3 en Salud. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Dodi Pantaleón, Altagracia Ortiz. Bueno, satisfecho de estar aquí respondiendo a la invitación en un programa que se identifica conmigo. 2x3 en salud y somos 3 precisamente. Somos 3 Así justamente. es, sí. Y hablando de salud, estamos vinculados a esta área de la salud. Lógico, o sea, empezar a sentirme como en mi familia. terreno, como en familia. Así es, siempre que la institución tenga un tema importante para la comunidad en salud, aquí usted puede contar con este espacio. Muchas gracias. Doctor, ¿y qué le parece si empezamos conversando, hablándonos un poquito de su trayectoria, de usted? A veces a uno mismo no le gusta como hablar mucho de uno mismo, pero es bueno que la persona lo conozcan. Ya usted va a asumir o está asumiendo hace ya un par de semanas esta función en el Consejo Nacional de VIH y SIDA. Nosotras conocemos la trayectoria que ha tenido esta institución, cómo se ha trabajado para que realmente las personas que viven aquí con VIH tengan los tratamientos y las atenciones que necesitan. Entonces, pero hablemos de usted, doctor. Usted es cardiólogo. Cuéntenos cómo empezó, cómo le nació el ser médico. Bueno, estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En realidad, si quieren que desarrolle parte de mi impronta, Un poco. debo decirle que desde muy temprano en mi juventud, empecé a trabajar con todas las organizaciones de ese momento, de todo el escenario de ese momento, con los clubes culturales y deportivos, con las asociaciones estudiantiles. Fui dirigente principal de casi todas las organizaciones en las que participé. Trabajé con los campesinos, con los trabajadores, con los estudiantes. Fui secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de mi pueblo. Después ya hice la graduación como médico. Hice mi participación gremial, fui vicepresidente en ese entonces de la Asociación Médica Dominicana. Y en ese trajín puedo decir que me convertí en un hacedor comunitario hasta que por razones lógicas, obvias, tuve que entonces darle el paso a convertirme en un trabajador de la salud, sin desligarme de las acciones que iban en favor de esa base social, de la comunidad, exacto, y considerarme como un representativo de mi comunidad y sentir la satisfacción de que también en gran parte de mi comunidad se entiende como que somos representantes de ellos. Así llego a ser cardiólogo, me voy en el Instituto Dominicano de Cardiología y luego me voy a México a hacer un entrenamiento en ecocardiografía y en cuidado intensivo coronario. Lógicamente no tenía recursos para eso y debo decir como un agradecimiento perenne en mí a la gestión que hizo en favor mío, disponiendo todos sus recursos para lograr que eso se consiguiera, la intervención del doctor José Francisco Peña Gómez, que creyó en nosotros y que pienso, sin que esto signifique ningún tipo de, si se quiere, de búsqueda de reconocimiento personal, pienso que no le he fallado al esfuerzo que hizo el doctor Peña Gómez en favor de nuestra formación profesional. Es que usted habla entonces de Peña Gómez, estamos hablando de un hombre con vínculos históricos con el antiguo PRD, ahora PRM. O sea, tiene vínculos históricos, si habla de José Francisco Peña. Me sacaron sí, claro. Sí, ya me sacaron, ahí se rompió el vínculo. Me sacaron del PRD en el 2014 y tuve que... Claro, pero es la continuidad de lo que fue ese PRD sí, claro, antiquísimo. Todos los PRMistas
Así es. Doctor, fue y un dentro de PRDista. ese reconocimiento social, dentro de ese trabajo social que usted tiene tantos años realizando, ¿cuáles han sido las mayores necesidades en materia de salud? Vamos a enfocar un poquito en esta parte que usted ha visto en la población dominicana, sobre todo en toda esa área que usted ha trabajado. Bueno, fíjense, yo fui director provincial de salud en el gobierno de Hipólito Mejía. Cuando era ministro el doctor José Rodríguez Soldevila. Sí, claro. Cierto. Fui del equipo de Rodríguez Soldevila. Que le vamos a aprovechar para mandarle un Para saludo mandarle al saludos, doctor, un porque le médico tenemos que muchísimo distinguimos. cariño. Igual de mi parte, que lo Sí. reciba. Pienso que la carencia nacional en términos de salud, lógicamente tiene que estar vinculada con la estructuración de nuestro sistema sanitario. Y un componente importantísimo que se escapa a la regulación o a la acción de rectoría, en este caso, en estos momentos del Ministerio de Salud Pública, y que afecta muchísimo a la labor principal que debiéramos estar desarrollando, que es la labor preventiva, para evitar la incidencia de Atención desarrollo primaria. o los porcentajes elevados de una determinada dolencia, por decir algo, tiene que ver mucho con los niveles, eso es para mí, ¿sí? Con los niveles de educación de nuestra población, que muchas veces raya en la ignorancia en torno a la importancia de la salud. Tiene que ver, lógicamente, con la eficiencia con que los organismos rectores de la salud aplican o desarrollan los programas, o la atención que se le da a la aplicación de esos programas, que muchas veces causan, si se quiere, déficit o vacíos o debilidades que afectan entonces la calidad de la atención a la población. Y recuérdense que no hace mucho prácticamente asistimos a un desmembramiento de la estructura asistencial cuando estuvimos más de 6 o 8 meses con alrededor de 53 hospitales simultáneamente sometidos a procesos de reparación, y eso entonces afecta. Entonces todo eso son complementos que de una forma u otra afectan sobre todo a la labor que debía ser la primera, que es la labor de prevención en materia de Exacto, la salud. educación en salud se resume en todo eso, Exacto. doctor, que usted acaba de Doctor, decir. y antes de pasar al tema principal que nos ocupa la tarde de hoy, que es el VIH, yo quisiera preguntarle en su consulta, porque usted es un clínico, en su consulta en el área de San Cristóbal es una comunidad sumamente importante, pero también tiene grandes bolsones de pobreza y dificultades en materia de salud. ¿Qué es lo que se está durante esta pandemia, lo que ustedes están viendo en clínica? ¿Qué ven? ¿Cómo están llegando los pacientes? ¿Llegan descompensados? ¿La pandemia los ha afectado de alguna manera a las personas que tienen alguna cardiopatía, de hecho, ya? Claro. Ya yo salí del sistema público, pero a nivel privado. ¿Usted está pensionado ya? No, estaba en trámite y tengo que ponerla en... Ok. En verdad quise irme porque no aguantaba ya el La desorden situación de ese estaba. hospital. No, la forma como se hacía el trabajo. Y como En el yo me hospital de identifico, San Cristóbal usted como le decía trabajaba. ahorita, con la comunidad, y me considero un trabajador comunitario y representativo de esos grupos necesitados en nuestra sociedad, en nuestra población, diríamos que me cansé del desorden y de la indisciplina y de la falta de voluntad para asistir o para ayudar a quien necesitaba de uno. Y empecé a ponerle en trámite mi pensión, pero me sorprendió entonces en el ese nombramiento camino el decreto, y tengo que ponerla en pausa. en suspensión. Todos esos pacientes que vemos en la práctica privada no tienen diferencia para nada con lo que a nivel ¿Con público. la realidad, así mismo? Sí, la sintomatología sin mucha variación o sin variación ninguna. Lógicamente, la descompensación en los pacientes que tienen comorbilidades crónicas, hay que esperarla cuando se ve afectado por este virus, El virus.
que causa estragos entonces en este tipo de pacientes. De hecho, el 32% de las muertes son pacientes que han tenido alguna cardiopatía. Sí, claro, a eso me refiero, a las comorbilidades, porque esos pacientes diabéticos, obesos, cardiópatas, que casi siempre vienen, si lo encuentra con una insuficiencia cardíaca ya instalada y desarrollada y complicada, es muy difícil los mecanismos que tiene el paciente para poder defenderse de las alteraciones fisiopatológicas que produce entonces el virus del COVID-19. Pero doctor, al principio muchos pacientes o la mayoría de los pacientes dejaron de asistir a sus consultas tradicionales por temor al virus. Y muchos médicos también hicieron lo mismo, se fueron que el a su llamado casa, era quédate en casa, porque además. el llamado era quédate en casa, todo el mundo se quedó en la casa por el mismo temor. ¿Ya han retomado los pacientes suyos, que usted que como cardiólogo sé que debe tener una amplia gama de pacientes en su consulta, ya han retomado a su tradición de bueno, yo no vine a eso, pero podemos vamos a pasar solayarnos en eso, porque es interesante. Porque eso se ha dado. Yo me pasé como mes y medio huyéndole a la clínica al virus. Y resolvía por teléfono, pero después la insistencia de los pacientes y que iban y vienen de campos que son muy lejos, por ejemplo, y tempranito. Entonces yo me decidí y rompí. Voy a atender mi paciente. Tuve que romper con el protocolo que imponía las autoridades de salud y de mi centro de salud. Y en verdad tuve que romperlo por un asunto, digamos, personal, porque me llegaban, digamos, lamentos y preocupaciones de los pacientes, y sobre dramas. todo los más ancianitos y los de más lejos. Entonces decidí, y le he dicho a los míos, a mi familia, digo, bueno, si a mí no me ha dado el COVID, ya yo pienso o que no me va a dar, o que me dio, y a lo mejor tengo 2 o 3 meses ya inmune, y he seguido dando mi consulta, pero así también se han ido incorporando poco a poco los médicos, porque también es un asunto también de producción para la sobrevivencia. Sí, claro. sí. Entonces, es una situación que el gobierno actual ha empezado a tratar de poner en su nivel, ¿sí?, las dificultades que presentan los profesionales de la salud y de otras ramas también. Y también el nivel asistencial que requiere que uno esté presto para prestar atención a esos pacientes. Bueno, doctor, pues vamos a pasar entonces al tema que nos ocupa principal. Ese era un preámbulo para que ustedes vayan conociendo ese rostro que verán en televisión ya y en medios de comunicación con más frecuencia, que es el nuevo director de Conavicide. Lo estamos hablando en el rol de cardiólogo, pero el doctor, su función, que nunca podrá dejar de lado, desligarse de su práctica cardiovascular, cardiológica, es como director de Conavicide. Doctor, ¿qué es lo que ha encontrado usted en materia de este virus que tiene, hemos visto en las notas que se han enviado que el gobierno tiene un sello de inclusión, porque uno de los temas fundamentales es que había mucha exclusión y mucha marginalidad y un sello de rechazo. ¿Todavía discriminación? Y de discriminación. ¿Qué es lo que ha encontrado usted y cuáles son las metas en materia de realidad existe la discriminación. Sí, existe todavía. Y la estigmatización de esos pacientes afectados por el VIH. Desde el inicio, es histórico, desde el inicio, cuando se quiso estigmatizar que solamente era producida por un tipo de personas, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos llegado a Conavicide gracias a la designación que nos hizo, a la dirección ejecutiva del Conavicide, gracias a la designación del compañero presidente Luis Abinader. Y quiero decirlo, y gracias a ustedes por permitirme decir lo que voy a decir ahora. Yo agradezco la designación y acepto el reto y dispuesto a trabajar en la medida que nos lo permitan las circunstancias y que Dios nos lo permita también. Pero quiero que quede claro que le agradezco también, sin ningún sonrojo ni ninguna molestia, en el momento que mi presidente, el de todos los dominicanos, decida prescindir de mí, ¿cómo se dice?, cancelarme
sustituir. No, porque no llegué a ese puesto con un certificado de propiedad que dice de doctor González, como está sucediendo en las oficinas públicas, que ahora hay una resistencia A salir. a la salida, a la implementación de algo que le corresponde a una fuerza política que acaba de llegar después de 20 años, y eso hay que comprenderlo. Entonces, esa no sería mi conducta. Perfecto. En el momento que decida el presidente, yo feliz y cumplí con eso y no hay ningún problema y sigo haciendo mi trabajo de salud y mi trabajo político. Doctor, bueno, pero con ese mensaje de tener los pies sobre la tierra, de saber que el que llega a un puesto público es temporal, que no es permanente, pues nos vamos a ir a una pausa, le vamos a pedir un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Seguimos esta conversación sumamente interesante con el doctor Rafael Enrique González Cruz, nuevo director de Conavicida. Doctor, al inicio antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Altagracia qué encontró en Conavicida, cómo encontró la institución. Bueno, pienso que la institución, por sus características de ser una institución autónoma, colegiada, en la que intervienen muchos actores de diferentes, digamos, forma organizativa, pero que inciden en el mismo problema. Pienso que la institución, para ser justo, está marchando, y cuando digo marchando, quiero decir, está marchando hacia adelante. Exacto. Con tal vez debilidades que hemos encontrado, problemas que hemos encontrado. Apenas tengo, en verdad, 6 días En el cargo. que asiduamente asistimos a nuestro trabajo. Y la jornada que estamos desarrollando ahora es de conocimiento, de acercamiento, para entonces engancharnos a lo que es la función principal de Conavicida en estos momentos, que es la ejecución del Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH. Me he encontrado con un equipo técnico bien conformado, unos departamentos que creo que cumplen con su rol y que nosotros entonces tenemos que cumplir también con nuestro rol de representativo que le decía en el segmento anterior. Tenemos algunas debilidades que es bueno y qué bueno que con ustedes la puedo exponer, y es el local donde funciona la institución. El local no permite cumplir con el protocolo sanitario con relación al COVID. De Eso es lo primero. distanciamiento. Exacto. Segundo, no tiene la dimensión apropiada. Hay incluso servidores de la institución que hacen su labor o en los escalones o en el pasillo. Tenemos la persistencia del patronato de la Plaza la Plaza de la Salud para que entreguen ese... Sí, porque hay que decir, doctor, perdóneme, entre paréntesis, que Conavicida funciona al lado de atención primaria que pertenece al Hospital General de la Plaza de la Salud. Exacto, ahí está ubicado él. Exacto. Entonces eso nos ha hecho plantear a los técnicos que una de las primeras gestiones que vamos a hacer es tratar de conversar con el señor presidente y el secretario y el ministro de Salud Pública y con la vicepresidenta, que es la encargada del gabinete de salud, para que ponderen la posibilidad de una de esas instituciones que han sido sustituidas, clausuradas o fusionadas, que han dejado los espacios, si lo consideraran, que nos cedan una de esas instalaciones que sea apropiada para poner a funcionar. Ustedes están casi hacinados ahí, doctor, ¿cierto? Así mismo es. Hacinado. Así mismo es. Entonces, qué bueno que puedo mandarle el mensaje y ojalá le llegue al señor presidente para que se empiece a ver esa posibilidad que nosotros cuando tengamos la oportunidad le haremos ese planteamiento como parte de la gestión nuestra, y que lo ideal sería
que mañana, pasado mañana, estuviéramos conversando y que pudiéramos anunciar en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Acción contra el SIDA, el VIH, perdón, de que sí hemos logrado ya tener un local nuevo donde podamos en los próximos meses nosotros hacer la operación de mudanza y funcionar. Esa es una de las prioridades que tienen Es ustedes. una de las prioridades nuestras. Entonces, seguir con el desarrollo de los programas ya implementados. Ustedes saben que la Conavicida funciona con un plan de cofinanciamiento. Una parte la aporta el Fondo Mundial, ¿sí?, de las Naciones Unidas, y la otra, la contraparte, el gobierno dominicano, y es todo, ustedes saben que en base a resultados, ¿sí? Si no hay resultado bueno, se pierde la parte que corresponde, en este caso, al Fondo Mundial. Extranjero. ¿Y qué sucede entonces? Que el nivel de ejecución aparentemente bueno en lo que hemos recibido. Recuerden que le dije 6 días. Sí, claro. Y observamos y recibimos también de los técnicos financieros nuestros la información de que en el año pasado el gobierno saliente no entregó ninguna de las partidas que correspondían a la contraparte nacional. Y eso nos está trayendo un problema que puede generar situaciones difíciles si no corregimos a tiempo. Y eso me obliga entonces a plantear que los organismos que tienen que ver con eso, hemos decidido pedir una convocatoria para este viernes para que abordemos eso. El asunto que tiene que ver, que es la mayor preocupación que tengo desde que entré a esa función, sin conocerla, pero venía con esa preocupación de antes, siempre, incluso cuando era diputado, que es el abastecimiento de medicamentos a los pacientes con VIH, viviendo con VIH. Estamos en producto de lo que acabo de explicar, estamos en una situación que puede convertirse en difícil de manejar con los grupos que requieren que el abastecimiento, que la llegada de los insumos y de los medicamentos sea a tiempo, sobre todo que se tienen 17 unidades de atención integral, exacto, que deben recibir trimestralmente la entrega de esos insumos. Pero en este momento esas unidades, doctor, ¿cuentan con los medicamentos antirretrovirales para la atención de estos pacientes? Sí, y tenemos. Pero ¿qué pasa? Que hay una deuda importante con la empresa que sirve de almacén. De almacén. Y ellos decidieron a la llegada de nosotros, como a los, no sé. Para cobrar su dinero, seguro. Exacto, presionaron y no entregamos ni dejamos sacar nada de aquí. Uepa. Por lo menos me enteré y hoy vamos a confirmar esa información de que ya las autoridades nuestras están dando paso para resolver esa situación, y eso entonces nos permitirá tal vez aligerar y seguir buscando fórmulas de soluciones para que regularicemos esa acción que garantice que los antirretrovirales y los insumos, como la leche, la proteína y esas cosas, no lleguen al momento de tener que sufrir un desabastecimiento por esa La razón. falta de espacio, doctor, quizá es la que hace que se tenga que contratar aparte una empresa para almacenar. Si ustedes contaran con espacio disponible, podrían tomar ustedes. Y nos ahorraríamos, y se ahorraría el gobierno la partida que dispone. Que por lo general son millones altos que cobran esos almacenes. Bueno, la deuda asciende, me parece que a unos 13 millones de pesos. Así es, doctor. Una pregunta antes de pasar a los pacientes con VIH. Con el cambio de gobierno, por supuesto, hay cambio de personal también. ¿Ahora implica para usted en su gestión tener que empoderar a los nuevos colaboradores, como se dice ahora, del tema VIH? Porque probablemente vengan de una experiencia que no es familiar para ellos. ¿Hay que empoderarlos, que conozcan el tema ahora? Claro. Doris y Altagracia, claro, empezando por mí, claro, y si empezamos por mí, entonces los demás tienen que ir a ese proceso de empoderamiento, y lógicamente tenemos que remover también
personal. Lógicamente tenemos que remover el personal. Yo no voy a poner mi cabeza en una guillotina para que los PRMistas tampoco me la corten. Entonces, tenemos que remover el personal, pero tampoco no estamos removiendo de que quítate tú para ponerte tú. No, no, ¿Con no. criterio? Sí califica y tiene Sí, la... porque hay que recordar que es una institución muy técnica, tal como usted mismo lo citó al principio. Muy técnica, muy técnica. Entonces estamos siendo cautos cuando vamos a proceder a una sustitución, porque también los organismos internacionales tienen sus parámetros Claro, claro. Y para acceder a eso. Así es. Perfecto. Doctor, la sensibilidad es un aspecto fundamental al momento de tratar este tema del VIH-Sida. Sabemos al principio que se diagnosticó cómo se manejaban los pacientes, cómo había tanto desconocimiento. En este momento, ¿cómo usted ve que ya la población dominicana está afrontando, está conociendo de este tema? Lo que decía ahorita, la ignorancia y la educación, ya sabido. O sea, el COVID de hoy es el VIH del 80 y eso. Así es. El terror y el miedo que exacto. había, sí. Pero ya sabido la forma conocida la enfermedad como tal, ya y aparición de tratamiento y eso, y la forma de contagio y cómo poder conseguirla, disminuye la aprehensión poblacional en torno a los temores, sí. Por ejemplo. Y por eso algo que yo señalo es que, oye, está solapada, pero está ahí. Si nos descuidamos, sí, está ahí. Por eso yo decía ahorita, incrementar y seguir hacia adelante con los programas que incluyen promoción en educación para la salud, ¿sí? Intensificar la alianza con las organizaciones de la sociedad civil que tanto han trabajado en favor de esa prevención y control. Entonces, pienso que no digo que la sensibilización, sí digo que se mantienen las brechas todavía de estigmatizar a los pacientes que viven con VIH, aunque creo que disminuida en lo personal. Sigue la discriminación con los pacientes, y eso lo vemos hasta en personal de salud, e incluso en personal médico, que está documentado eso. Que en algún momento nos toca, y entonces eso raya en la indignidad con que se trata a ese ser humano, ¿sí? Y raya incluso en el desconocimiento del derecho que tiene ese ser humano afectado de una condición crónica como es el vivir con VIH, que debe tener garantizado el acceso a la salud, y raya en el desconocimiento también de ese personal de salud en torno a cómo manejar esa entidad, porque está establecido claramente las formas en que se puede transmitir la enfermedad y que por tanto el personal de salud no tiene razones conocidas ninguna para, por ejemplo, esa sensibilización a lo que usted se refiere, digamos, no es magnificarla, no. Sí, porque si la magnifica, se identifica con el paciente. Yo digo disminuirla para entonces mantener en primer plano el terror a la enfermedad sin pensar el daño incluso psicológico, humano, que le causa, aunque sea en ese momento, a esa persona que busca de la ayuda en materia de salud. Y tal vez haya que trabajar, doctor, el tema de la salud como derecho. No importa la condición que tú tengas. Tenga COVID, tenga una cardiopatía, tenga diabetes, que la salud es un derecho y así tiene que ser concebido por todos los trabajadores. Claro. Doctor, hasta por el los momento, trabajadores y los empresarios y la sociedad. Por todos. Hasta el momento en materia de VIH y SIDA en República Dominicana se ha avanzado y indiscutiblemente ha sido así. Y en esto han jugado un rol importantísimo los gremios vinculados al VIH. Tenemos a Redovi, tenemos Solsida, que son instituciones que empezaron desde hace mucho a luchar, vamos a decir así, para que se reconozca
eso que dice Tati, esa salud como derecho y esa atención como derecho al ser humano. Su vínculo con estos gremios, cuáles sus planes de trabajar junto a ellos. Pero Dori, vamos a darle la oportunidad al doctor que nos conteste esta pregunta interesante porque la salud es vinculante a todo, después de esta pausa comercial. Volvemos ahora con el doctor Rafael Enrique González Cruz, director ejecutivo de Conavicida. Continuamos esta conversación con el doctor González Cruz, director ejecutivo de Conavicida. Doctor, Doris había dejado en el aire la pregunta de sus vínculos que imaginamos que lo está construyendo en estos pocos días que tiene. ¿Cómo lo irá construyendo esos vínculos con las entidades, instituciones, gremios, instituciones afiliadas y que tienen que ver con el tema VIH? Sí, claro, eso para mí no es ningún obstáculo. Lógicamente, le dije ahorita que apenas 6 días tengo yendo después de la designación y de la posesión. Pero le he explicado a algunos que yo no podía salir hacia afuera, a conocer hacia afuera, si no me dedicaba a conocer adentro. Es lógico, lo primero. Lógico, entonces se empezó ya una preocupación porque el nuevo director y yo incluso me dicen la cosa y yo lo que hago es que me echo de digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer? Tiempo al tiempo, como Sí. quien dice, doctor. ¿Y qué decidí entonces? Bueno, ya me he reunido con la representación de ONU-SIDA aquí, con el de la coalición ONG-SIDA, he recibido personas que trabajan desde hace mucho tiempo con en la institución o como colaboradores. Y pedí a la mesa técnica, nuestro equipo técnico, que para la semana próxima celebraríamos una reunión con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan conjuntamente y que llevan programas con Conavicida. Ha sido asunto de tiempo, pero me he ido reuniendo también de forma particular con algunos para ir adentrando, ir aperturando el camino que me permita, ¿sí?, la relación con ellos. No será difícil porque yo no tengo ninguna dificultad para establecer esos vínculos, ni tampoco dejo de reconocer la enorme importancia que tienen esas instituciones, que mucho antes de crearse el Conavicida y mucho antes de haberse creado el decreto del COPRESIDA, anterior. Sí, ¿verdad? Ya venían accionando, entonces uno tiene que pensar que también son soporte importantísimo de la labor y de esos resultados que decía Dori, que se han conseguido hasta el momento. Pero discúlpame, Dori, doctor, hay una estructura mental que a veces la gente rechaza. Por ejemplo, ahora hay una sigla larguísima de LGTB que llega como hasta la I. Yo no me la sé toda. ¿Usted tiene apertura mental para trabajar sin ningún tipo de problema con esas poblaciones? Porque a veces los criterios religiosos, los prejuicios, ¿verdad?, que tiene la gente, no permiten la apertura hacia esas poblaciones. Bueno, al principio, cuando me preguntó Dori que le hicieron un recuento de nuestra impronta, yo le expliqué la multivariedad de interrelación, ese tipo de trabajo que desarrollamos desde nuestra juventud. Eso tal vez nos permite aprender a colocarnos en los zapatos del otro. En la piel del otro. Exacto. Y no creo que voy a tener problemas con los religiosos, ni tampoco con ellos. Perfecto. Entiendo que son seres, si yo dejo de ser ser humano, entonces serán ellos los seres humanos y yo no. Perfecto. Pero somos seres humanos con igual valía y con iguales derechos. Esto simplemente es en el nivel cultural de usted comprender y entender que debe simplemente respetar el derecho del otro. Hacer diferente. Respetar la diversidad. Exacto. Sí, y yo no tengo ese problema porque, o sea, comprendo la situación, comprendo el problema. Es un problema de salud. O sea, yo estoy trabajando con
con VIH, representando una institución que trabaja con VIH, y los grupos de población más vulnerables están en esos grupos precisamente. Y son los que más necesitan de ese Lógico. apoyo. No, yo no estoy tratando LGTB. Prejuicios o criterios religiosos. No, y que no, porque no hay de esos grupos vulnerables que no tienen el VIH. Lo hay. Exactamente. Entonces, lógico, son los más propensos a infectarse. Entonces, con eso hay que trabajar en materia de salud. Exactamente. Y nuestro trabajo es en materia de salud, ¿sí? Representando al gobierno. De manera que no creo que habrá problema. Yo me relaciono con uno y con otro. Ok. Qué bueno. Doctor, una de las demandas, y usted como es legislador también conoce de la Ley de Seguridad Social de 8701, y los gremios siempre han estado demandando mayor atención, que se le incluya más dentro de las coberturas del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sé que se han dado algunos pasos, que se han logrado que algunos medicamentos, algunas atenciones ya se cubran, pero usted está dispuesto a acompañarlos en esa lucha de lograr que realmente cada día haya más cobertura hacia las personas con VIH-Sida que viven en nuestro país en materia de seguridad social. Pero que la idea es que todos tengamos acceso garantizado a los servicios de salud y a las provisiones que en el servicio que favorecen el nivel asistencial. Es un tema de derecho. Lógico, justamente hoy al mediodía había pedido una cita con el compañero Tony Peña Guava, porque en las estadísticas nuestras del registro de inscritos en el programa de atención integral al VIH-Sida, tenemos unos 15.000 personas que reciben y están registrados en los programas de asistencia social del gobierno del PROSOLI. Perfecto. Y estamos buscando aumentar la cobertura y pedimos también, tramitamos ya una entrevista con el director de SENASA para que en ese plan que anunció el presidente Luis Abinader, De los 2 de lograr millones la de inclusión afiliados. de 2 millones sí, de afiliados, Se incluya. nosotros vamos a solicitar, porque tenemos alrededor de 28.000 de una matrícula de 67.000 personas viviendo con VIH en el país. Entonces vamos eso que señala, también vamos a tratar de conseguir, aunque ya el Seguro Nacional de Salud, lógico, ya hay un acuerdo interinstitucional, nos garantiza, pienso por ese acuerdo, que podemos aumentar esa cobertura. Y eso hay que hacerlo porque, como se dice, la necesidad tiene cara de hereje. De hereje, por De hereje. supuesto. Y estas personas, aparte de del estigma que le causa que le crea la sociedad, y aparte también de ciertos niveles de discriminación que hay en contra de esas personas que sufren una enfermedad como si fuera la diabetes. Crónica ya. Sí. Sufren también por los sectores de los que surgen, sufren también todo tipo de carencia. Así Sí. es. Entonces nuestro gobierno ha anunciado, y yo en la medida que pueda y que pueda abrir la puerta que necesitemos, nosotros vamos a abrirla y empezamos esta semana a hacer esas diligencias precisamente junto con la del edificio para colocarla en el contexto de la semana de la conmemoración del Día Mundial del Que a de lucha contra el VIH. propósito, doctor, y en este minuto y medio que nos queda, díganos, ya me imagino que este año no se harán las grandes actividades que se hacían el Día Mundial del SIDA por razones obvias de la pandemia. ¿Qué tipo de acciones pretenden ustedes para el día primero? Sí, ¿Qué es lo que tenemos una programación ya establecida. Mañana vamos a convocar al equipo técnico para dejar ya definido si recibimos la respuesta que estamos buscando para la celebración. Pensamos lanzar y que sea nuestro presidente o quien él designe, o la vicepresidente, un programa que se está creando de común acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que es el programa de la adherencia del paciente al tratamiento, ¿sí?
y que pensamos, si Dios quiere, que no haciendo esas manifestaciones que se hacían antes, Exacto. podamos hacer un acto donde, bueno, el gobierno a través de mí, o el gobierno en voz del máximo representante, sea el presidente o quien él designe, mantenga y manifieste el compromiso que tiene nuestro gobierno con el ataque y con el mantenimiento de los programas y el fortalecimiento incluso de los programas que mantienen esa lucha con mantener controlado la incidencia del VIH, tratando de evitar en la medida de lo posible la aparición de nuevos casos de la infección. Bueno, doctor, pues nosotros queremos darle las gracias por haber sacado este tiempo que sabemos empezando en su gestión para venir y el primer programa al que va. Y este primer programa que nos honra en acompañarnos aquí en 2x3 en Salud. Gracias, le auguramos muchos éxitos, que siga trabajando ahí bien de la mano con las personas que viven en nuestro país con VIH y SIDA. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros aquí los sábados a las 6 de la tarde. Tati, muchas gracias y será hasta la próxima semana.